Dice la clase, ya me tapó la cara, mami, ya no me quiere ver. Está bien. Y eso que es la primera semana, eso generalmente se da como a pescado gordo, como después de confundido, ¿verdad? Se falta un whisky. No, perdón, no, tranquilo que es lunes. Tuve el agua de minerales y se me antojó. Pero bueno, vamos a hablar de sistemas ópticos. Bueno, puntos importantes. Ya están las tareas, ya están las fechas de entrega. Todavía a ustedes no les subo el video, está pesadito, por eso el otro se subía en 5 segundos y dije, ay, güey, mi internet está de pelos. Pero no, ven que estaba cortado. Entonces, yo ahorita dejo prendido el internet y subo el video ya completo. Ya me hizo un favor unos compañeros de pasarlo. Y para que lo vean, digo, para completar las clases, nos vamos a ir tranquilos todavía. Ya cuando vea que el tiempo se me cae, ya empezamos a correr como locos y nos vemos hasta en días que no. Pero mientras aprovechamos y disfrutamos que estamos empezando. Aparte de que es inicio de cursos, ¿no? Entonces vamos en tiempo y forma. Vamos a hablar de exploración oftalmológica, vamos a poner la clase. Y pues bueno, ya platicamos de cómo medir agudezas visuales, ya vemos qué tanto va a haber un paciente, ya tienen ustedes las bases de poder hacer una medición oftalmológica, ¿vale? Entonces vamos a checar acá, la clase. No, esto no, doctor, ahí ven todas sus quejas, ¿eh? Que no se cierra, ahí está, perdón. Ya dije, pueden comer lo que quieran, beber lo que quieran, excepto por loco, porque no van a acabar con una maculopatía medio fea. Entonces no hay ningún problema si entran a clase con algo. O yo solo es agua mineral, no se vayan a emocionar de que, no, el doctor está ahí con algo. No, es whisky, perdón, es agua mineral. No, oh, no sé si ahí se alcanza a ver. ¿Se ve? ¿No se ve? ¿No se ve? ¿Sí está? Ya se ve, doctor. Mira, eso no se ve de ti, se ve muy guay. Está todo ahí, se ve, qué bonito. Bueno, a ver, ya ves, voy descubriendo cosas nuevas. Bueno, vamos a ver sistemas ópticos, ¿no? Creo que sí se mueve, así como que, se mueven aquí, miren qué bonito. Ya está aquí me ascendí como diseñador gráfico. Bueno, hemos recordado que todo lo que vemos es luz. Luz reflejada en diferentes estructuras va a llegar a nuestro ojo y se va a interpretar, y se va a adaptar, y la va a tener que interpretar una zona específica que es la mácula, ¿vale? Entonces, lo que vemos es luz. Entonces vamos a tener los conceptos básicos de los componentes de la luz. La velocidad, la longitud de onda, la frecuencia y la amplitud. Son componentes propios del factor lumínico que algunas alteraciones que nos van a dar esto nos van a dar diferentes tipos de luz. Por ejemplo, algo que estaremos hablando más adelante es del láser. El láser, la abreviatura del láser es Light Amplification by Stimulation of Emission of Radiation. Eso me fregaba un maestro toda mi residencia, todos los días que me veía. Entonces ahora yo tengo el gusto de fregarlos con ustedes con la definición del acrónimo del láser. ¿Ok? Entonces, esta base del láser es esto, ¿no? Son diferentes, es luz con diferentes longitudes de onda, diferentes frecuencias, diferentes amplitudes y que va a tener diferentes aportes o diferentes significados, ¿ok? Vamos a ponerlo acá, muy bueno. Oigan, pero así no puedo pasarles lista con este tipo de presentaciones. Ay, no les digo, pero bueno, ahorita veo cómo lo hago. Bueno, es el típico imagen de lo que clara la luz, ¿no? Tenemos lo que es la longitud de onda, tenemos lo que es la amplitud, es decir, la distancia a la que está hacia arriba o hacia abajo nuestra frecuencia, y tenemos aquí las longitudes de onda, ¿no? Son los números de ciclos que tenemos en una determinada frecuencia, ¿no? Y es lo que nos va a dar los diferentes tipos de láser que tenemos, bueno, los diferentes tipos de luz que vamos a ver. Y también esto depende mucho de los conos que van a estar en nuestros ojitos. Dependiendo de cada longitud de onda que emane, va a captar, o que esté trabajando ese cono, es lo que va a captar el color rojo, el color amarillo o el color azul. Entonces, es muy importante también a nivel de la retina. Ahora, la velocidad y la longitud de onda se van a alterar siempre que una luz atraviese una determinada estructura. Esta determinada estructura debe de permitir el paso de luz. Y este paso de luz, pues por ejemplo, a ver, vamos a ver quién está acá.
Ya aquí ya modifiqué para verlos a todos, doctor. Miren, están todos, qué bonitos están todos. Pero ya no sé en qué plan, en qué vamos de la diapositiva, doctor. Eso es lo único malo. Ya no se ve la clase, ¿verdad? Supongo, o sí se ve la clase. Pero ya no se ve. Sí, doctor, sí se ve. Se ve la clase, doctor. Pero ya no sé en qué clase vamos, pero bueno, así les puedo tomar clase. Por ejemplo, Carlos, por ejemplo, ¿quién utiliza? Mabel, Ricardo, no tiene ningún lente que los ayude. O sea, su mismo ojito tiene diferentes lentes que van a actuar como medios ópticos para permitir el paso de luz a un determinado punto, ¿no? Pero, por ejemplo, Linda, ¿quién más? Andrea, José Alfredo, Michel, tienen una refracción previa, doctores. Ellos necesitan un lente específico para ayudar a su ojo, que tiene una incapacidad para poder captar y hacer dirigir que la luz llegue a un punto específico, ¿vale? Entonces, esto es muy importante que lo recordamos con respecto a óptica, doctores, ¿ok? Vamos a regresar a la clase. Mira, están todos abajito, qué bueno. Entonces, cada uno de estos materiales que permite el paso de luz va a llamarse lo que es la refracción, doctores, ¿ok? El lente de Michel tiene graduación, la ventana que permite el paso de luz tiene graduación, el parabrisas de su coche va a tener una refracción diferente porque permite el paso de luz, así también como el cristalino y su córnea tienen este tipo de luces, ¿ok? Doctor, una pregunta, perdón. Sí, ¿Usted dijo graduación o refracción? Refracción, perdón, que me confundí. A veces hay términos que son muy comunes, pero el nombre elegante es como el meme de Winnie Pooh. Cuando viene así, dorado es graduación, ¿no? Cuando viene un nombre mucho más elegante, es, bueno, un nombre propio, ya propio de lo que corresponde es refracción, doctores. Entonces, cuando tú, Amir, fuiste a hacer tus lentes, generalmente vas y te haces tu graduación, pero en general es hacer tu refracción, ¿vale? Entonces, me voy a salir porque no me gustó esta versión. Nos veo muy chiquitos, ya me confundí, entonces vamos a salirnos de acá. Ocultar opciones, ventana, aquí está óptica face. Ahí se ve mejor, ya se ve toda la pantalla, ¿verdad? Ya no se ve como su presentación, ¿verdad? No, ya ahora sí completa la pantalla, doctor. Sí, perfecto, excelente. Estaba muy moderno y todo, pero la verdad no me sé la clase, entonces como que también ya mi presbicia para verlo chiquitito todo, ya está medio gacho. Entonces volvemos ahí. Y se ve entonces ya pues ahí, ¿no? Entonces la velocidad siempre se pasan y es lo que le estaba comentando, por ejemplo, aquí, por ejemplo, soy medio juzgón y luego me pongo a ver sus casas, digo, ay, no mames, voy a hacer mi casa como la del doctor Jorge. Por ejemplo, atrás el doctor Jorge tiene una ventana ahí que está permitiendo el paso de luz. Esto está significando que esa ventana tiene una refracción que permite pasar ese paso de luz, doctores. Y vamos a tener diversas estructuras que o reflejen la misma luz, o sea, no le permiten el paso, sino que reflejen igual, o que la absorban, o que, al igual que la reflejen, tampoco manifiesten una imagen tal cual, que ahorita vamos a platicar de eso, doctores. Pero entender lo que es la refracción. Muy buena pregunta que hizo su compañero, doctores. ¿Ok? Entonces, bueno, generalmente la frecuencia se va a alterar cuando las sustancias opacas las interceptan, otros las reflejan y otros las absorben, y es lo que va a dar el color. ¿A qué va a llegar este punto, doctores? A que, por ejemplo, las partículas blancas van a reflejar todas las frecuencias y las partículas negras las absorben todas. A ver, pregunta del millón. ¿Quién va a estar más fresco, Diana? ¿Un estudiante de medicina o un darqueto o punqueto, Diana? ¿Quién va a sentir más fresco? Así, no, el calor no me hace nada. ¿Quién va a ser? Estudiante de medicina. Porque gracias, Diana. Ahora ya te cambió la voz. Tienes mucha testosterona, Diana. A ver, Jesús, ¿por qué el estudiante de medicina va a estar más fresco? Porque por el color blanco del uniforme refleja la luz y ya no se absorbe en la ropa, por lo tanto nos sentimos más frescos. Exacto, ¿no? Bueno, depende, porque son foreanos, luego la bata blanca parece gris, entonces ahí sí ya cambia un poquito ya el calor y toda la percepción, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo muy tonto, muy bobo, pero es para que entiendan la percepción, ¿no? El blanco la va a reflejar toda y el calor lo absorbe todo, ¿no? Es lo mismo con los coches más de color más oscuro, al abrirlo se siente mucho más caluroso, un coche más blanco que al final va a tener calor, pero va a reflejar más ese calor, ¿no? Es otro punto muy comparativo de la refracción, ¿no? La refracción permite el paso de luz
y la reflexión es algo que vamos a ver ahorita. Esta sí la voy a poner en grande porque, bueno, a ver si puedo mover de una vez esto. Estoy medio güey acá para hacer las diapositivas. Bueno, realmente la frecuencia no se va a alterar. Y esto habla de lo que estábamos hablando de los conos y bastones. Generalmente, si el cono tiene la capacidad de percibir el rojo como rojo y el verde como verde, la retina es la que se va a encargar tal cual. Pero si ya vienen alteraciones que no comprendan, que no pueden detectar este tipo de coloración, vienen luego que platicábamos en la clase anterior, que son las discromatopsias. ¿Okay? La velocidad de la luz y la longitud de onda sufren cambios por el índice de refracción. Entonces aquí sí va a permitir el paso de la luz, pero cambia su velocidad y cambia su longitud de onda, que es lo que vamos a ver ahorita en la imagen que sigue, ¿vale? Y es lo que nos llega a la primera pregunta del examen, ¿qué es el índice de refracción? Es la medida que determina la reducción de la velocidad de la luz al propagarse por un medio homogéneo. ¿Ok? Es lo que va a condicionar que permite el paso de luz, pero modifica su velocidad. Pero al fin y al cabo la modifica y cambia un poquito su dirección para mandarla a un punto específico, que es la mácula. ¿Ok? Entonces, eso es la finalidad de estos lentes. Entonces, por ejemplo, tenemos el cristalino y tenemos lo que es la córnea, que son lentes que ya tienen incluido su ojito normal y que hace que por su misma naturaleza ellos empiecen a conducir la luz a un punto determinado, ¿vale? Todos estos lentes van a tener un índice de refracción, la córnea tiene un índice de refracción, el cristalino tiene un índice de refracción, el vitrio, que es transparente, tiene un índice de refracción, el lente que trae Mitchell tiene un índice de refracción, la ventana de la puerta de Luis Enrique va a tener un índice de refracción, pero todo eso va a conducir que penetre la luz y llegue a un punto específico, ¿no? Eso es bien importante. En el ojo tenemos dos interfaces, que es la interfase córneo acuoso y la interfase cristalino-vítreo, doctores. Y es lo que estábamos platicando cuando veíamos la clase anterior, de que si teníamos medios opacos, pues era muy difícil ver el fondo de ojo o no ver el reflejo del fondo. Y eso nos orientaría también a nosotros a que cuando no vemos esto, pues supongamos que hay una disminución de transparencia y obvio el paciente va a tener cambios de visión en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, debemos de tener mucho en cuenta este tipo de conceptos para que a la larga los apliquemos a patologías, ¿ok? Ahora, este cuadrito es muy específico. Vean cómo llega la luz. La luz llega, llega, llega y se encuentra con un vidrio. Este vidrio que tiene un índice de refracción de 1.5 hace que permita el paso de luz, pero vean, disminuye su velocidad y cambia la dirección un poco, ¿vale? Entonces, es lo mismo que van a tener nuestros lentes naturales que tiene nuestro organismo, o incluso los lentes que nos tenemos que poner para hacer lograr que la luz llegue a un punto específico porque nuestros ojos no son normales y solitos no pueden tener este tipo de situaciones. Entonces vean aquí, es muy importante, lo que me interesa aquí es ver que todos tienen una índice de refracción, incluso hasta el aire, pero al atravesarlo penetra y cambia la dirección y su velocidad. Entonces, ¿okay? Esto es lo que refiere el índice de refracción. Y ahora tenemos otro índice, que es el de reflexión, doctores. Este es el mismo ejemplo que tenemos en los espejos, ¿no? Llega un rayo incidente, la superficie no permite que pase, pero lo refleja. Y hay dos tipos de superficies planas o superficies rugosas. Entonces llega, por ejemplo, una superficie plana y llega la luz y lo refleja y da la misma imagen, doctores. ¿Qué es lo que tenemos en los espejos? Que ustedes como vanidosos están viendo todo el día en su cuarto, y además están en su cuarto, están viendo, ay, me pongo esto, me quito esto. Esto es un efecto de reflexión y es un espejo plano. Pero hay espejos rugosos que se ven así como la imagen que está junta. Esos efectos rugosos nos van a dar una misma imagen, pero nos van a ver alterados, ¿ok? Es lo que sucedía en las famosas casas de los espejos, ¿no, doctores? Que ya son chavitos de eso, pero pues se pueden ver en las películas, porque Nit sale de una casa de los espejos, que se ve y se ve más chiquito, o se ve más gordo, es porque el tipo de espejo daba esa reflexión y te daba tu misma imagen, pero modificada, ¿no? Y es algo muy común que sucede de esta reflexión, es muy común cuando vas a Liverpool o vas al Palacio de Hierro y te quieres comprar, me voy a comprar mi super playera o mi super vestido, y en el espejo de Liverpool te ves padrísimo, y dices, no mames, me veo padrísimo, me queda súper guay. Llegas a tu casa y dices, no mames, no se me veía así, pues, ¿qué pasó? Porque pues generalmente los espejos donde venden las tiendas departamentales o de ropa tienen un índice de reflexión un poquito más de la normal, para verte con mejor definición y caigas en el consumismo y en el capitalismo, ¿no, doctores? Entonces es algo muy común que sucede.
Ya después, a mí con reflexión me veo de la fregada, entonces ya ni mejor ni me pruebo la ropa, ya sé mis medidas, ya vámonos, para no caer en esa fascinación de que me veo mejor en esos espejos, doctores, ¿no? Pero es un ejemplo burdo, doctores, ¿vale? Para que entendamos este tipo de situaciones, ¿ok? Ahora, ya vimos que cada lente o cada estructura que permite el paso de luz va a tener un índice de refracción. A veces estas estructuras van a ser lentes y estos lentes van a tener un determinado poder que independientemente del índice de refracción tienen la capacidad de concentrar o dirigir la luz en un punto específico o provocar una imagen diferente. Esa es la definición de dioptría. La dioptría es una capacidad de un sistema óptico de una lente para desviar o concentrar la luz. Ese término lo definió Monnoyer y es por eso que los lentes y todas las estructuras que permiten el paso de una luz van a tener el término de dioptrías. Entonces, ¿okay? La fórmula matemática, y que se entiende así, es el inverso de la medida de la longitud focal de un lente en el aire expresada en metros. Esa es la definición tal cual como viene en la academia, pero vamos a hacerlo un poquito más sencilla para que lo entiendan mejor un poquito eso de lo que es dioptrías, doctores, ¿ok? Ok, miren, tenemos aquí dos tipos de lentes y eso es también bien importante. Antes de hablar de lo que es dioptría, vamos a platicar los dos tipos de lentes más comunes que tenemos. Tenemos un lente convexo y un lente cóncavo, doctores. ¿Okay? Son los dos lentes más comunes que vamos a poner como ejemplos de esto. Y ahorita regresamos a esta imagen. Los lentes van a formar partes de sistemas ópticos, pero para en general ahorita vamos a hablar de los lentes que son de tipo cóncavos. Los lentes cóncavos, como su nombre lo dice, van a estar cóncavos acá en la zona. Entonces lo que hacen es que estos van a recibir, por ejemplo, la idea de un lente es que vamos a poner una imagen acá y debe ser reflejada antes o después de este lente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un lente cóncavo va a ser un lente que va a provocar lo que es, un poquito, divergencia, doctores. Como las películas chafas que hay de divergente y convergente y todo eso, no sé qué madres hay. Bueno, un lente cóncavo es divergente, doctores. ¿Qué va a hacer? Que se separen los haces de luz. Es decir, vean acá, llega un lente cóncavo, llega la luz, hace que atraviese este lente y el haz de luz que pasa, vean, hace algo que se llama divergencia, doctores. El lente es un lente negativo. El lente positivo generalmente va a ser un lente convexo. Este es un lente convexo, doctores. Llega la luz en forma paralela, atraviesa este lente y va a haber una convergencia en un punto específico, doctores. ¿Ok? Si ustedes entienden lo que es la función de un lente cóncavo y un lente convexo, ya tienen la mitad de la clase asegurada que ya entendieron. Y ya van a saber tratar lo que es una miopía y una hipermetropía. Pero entonces recordad, un lente cóncavo es un lente divergente, va a hacer que la luz detrás de ese lente se abra, se pierda en el horizonte, y un lente cóncavo, que es un lente convexo, va a hacer que converjan en un punto determinado. ¿Okay? El ojo, pues generalmente tiene un lente principal, que es el cristalino, y tiene un lente que es convexo, perdón, y el cristalino es un lente convexo, perdón, el convexo y por detrás cóncavo, pero generalmente es un lente convexo en esta zona. Entonces, al tener dos lentes positivos, va a hacer que el sistema sea un sistema óptico positivo, doctores. Ahorita vamos a recordar eso, nada más quería recordar lo de los lentes, porque aquí al mismo tiempo vamos a ver los lentes, doctores. Vean, aquí hay un lente convexo y un lente cóncavo, doctores. Y yo, por ejemplo, quiero saber el poder de este lente, que es a lo que estábamos platicando, saber lo que significa o lo que es una dioptría, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner un objeto, o vamos a decir que los rayos llegan paralelos, atraviesan este lente, pero van a formar esta imagen que viene formando en los rayos paralelos o una determinada luz reflejada, llega, se refleja, atraviesa el lente y va a formar la misma imagen por detrás de este lente. El lente convexo va a formar la misma imagen en un punto específico, convergiendo los haces de luz. Entonces, por ejemplo, aquí formo una imagen y mido, esto es en teoría sistemático, mido que la imagen se me forma en 1 metro. Entonces, para saber el poder de este lente convexo, ¿cómo lo hago? Hago la fórmula nos dijeron, de la dioptría, ¿no? Es el inverso en vez de la longitud del lente, es a la distancia en la que este lente produce determinada imagen. Entonces la hizo a 1 metro. Entonces ponemos 1/1, ¿cuánto va a dar? Una dioptría. Este lente es un lente de una dioptría que permite formar una imagen a 1 metro. ¿Vale? Es un lente convexo. Vean cómo forma la imagen por detrás de su lente.
El otro ejemplo es un lente cóncavo. Llegan igual los rayos de luz, forma paralela, la imagen llega en forma paralela, atraviesan este lente cóncavo, y uno esperaría que hiciera lo mismo que el convexo, que formara una imagen, pero vean qué sucede con sus haces de luces. Hay una divergencia, doctores. Y al haber una divergencia, ¿qué va a pasar? ¿Dónde se formaría la imagen? La imagen en un lente cóncavo se va a formar por delante de este lente, pero de características virtuales, en teoría virtuales, doctor. Es una imagen falsa que se forma, una imagen más chiquitita, una imagen invertida, que es la va a producir este lente, pero al fin y al cabo es una imagen que lo produce. Entonces yo quiero ver el poder de ese lente cóncavo y lo que hago es medir la distancia en la que forma la imagen y es 0.5 metros. Entonces quiero saber el poder de este lente y vamos a hacer 1 entre 0.5, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar lugar a 2 dioptrías. Este lente cóncavo tiene un poder de dioptría de 2 dioptrías. ¿Ok? Es un ejemplo burdo para que entiendan lo de las dioptrías. Esto nada más es pura física, pero entender que cada uno de estos lentes, el lente de Mitchell, el lente de Darío, el lente de Diana, además de tener un índice de refracción que permite el paso de luz, van a tener una dioptría específica. Y eso es lo que hacemos, o que lo que se valora cuando hacemos las graduaciones. ¿Ok? Entonces es un punto muy importante de recordarlo. Y como ya les dije, si entendemos cómo es un lente convexo y cómo forma la imagen, y cómo es un lente cóncavo y cómo forma la imagen, ya tenemos medio tema de patologías de graduación entendidos. ¿Ok? Entonces, Luz, ¿alguna duda, pregunta? Sí, no entendí por qué en el convergente, donde convergen es de 1 metro y en donde son divergentes es 0.5. ¿Cómo sé que es 1 y 0.5? Porque, por ejemplo, pones aquí, por ejemplo, aquí estoy. Sí me ven, ¿verdad? Pongo el Sí, topo chico acá. Aquí pongo el topo chico. No, se me ve mi panza. Mejor aquí. Y pongo el lente acá. Y aquí en vez de poner 1 metro, me forma una imagen mucho más atrasada. Entonces, lo que hago es medir dónde forma la imagen. Este es un ejemplo, mi doctora, no es algo real. Pues, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. De esta imagen, pongo aquí mi imagen, aquí está mi lente convexo, y me la forma en 1 metro. Mido mi imagen en dónde se forma, que es una imagen real, se ve la misma imagen del topo chico, no la puedo tocar, es una imagen como de espejito, y mide 1 metro. Entonces, el lente que me está provocando esa imagen, al hacer la fórmula de dioptría, mide una dioptría ese poder del lente. Si, por ejemplo, utilizar un lente cóncavo, pongo mi lente cóncavo, aquí está mi topo chico, pongo mi lente cóncavo, y ya sabemos que no va a converger, sino va a diverger. Se pierde en el infinito. Pero adelante del lente se va a formar una imagen más chiquitita del topo chico, doctor. Yo lo que voy a hacer es medir la distancia del lente a donde se forme la imagen. Aquí en el ejemplo que puso, se puso a 0.5 metros, doctor. Entonces, lo que hago es la división de 1 entre 0.5, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar lugar a 2 dioptrías, doctor. O sea, pero no es en todos los lentes, es depende de donde se forme la imagen, vean. Luz. Aquí ponemos el ejemplo de que simplemente este lente tiene el poder de producir la imagen en 1 metro, pero si lo produce a 2 metros o a menos distancia, y queremos saber el poder de ese lente, pues aquí lo ponemos en este punto. Porque acuérdate que la distancia de las dioptrías es 1 sobre la distancia, aquí es la longitud que puse, pero la distancia en la que la imagen que produce el lente se está produciendo. ¿Vale? ¿Sí me entendí o no me entendí? sí, ya entendí mejor, gracias. Por eso, por ejemplo, tu graduación es diferente, o sea, no produce una imagen en 1 metro, sino va a estar adecuada a lo que tu ojito necesite para que se represente en un punto específico, que es la mácula. Entonces, tiene una medición específica. Si te pones el lente de tu abuelita, o el de Rigger, o el de Linda, pues no vas a ver lo mismo, vas a ver que es parecido, pero no es lo mismo porque no es un lente que va a ayudar específicamente a que veas mejor. Ahorita vamos a ver otro ejemplo de eso, ¿vale? Espero que haya quedado claro. No sé si alguien más había alzado la mano, Doc. Sí, doctor, fui yo, pero me ganó la compañera y ya resolvió la duda conmigo también. Bueno, son esquemáticos. No es para que entendamos cómo se miden las dioptrías, pero no es de a fuerza que todos los lentes la produzcan 1 metro a 0.5. Es para entender cómo sacar el poder de las dioptrías, ¿ok? Y es, por ejemplo, aquí, si por ejemplo la imagen se forma a 0.5 metros, el poder es de 2 dioptrías, ¿no? Se formaría a 0.3 metros, hago la división y me va a dar a 3 dioptrías, doctores, ¿ok?
pero es dependiendo esquemáticamente cómo definir el poder de un lente. ¿Vale, Docs? Sí, Ok. Doc, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Yo tenía una pregunta. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Tienes? Este, ¿Tenías o tienes? Si sobre- tenías, pues ya no, entonces ya para qué. sí tengo. Ah, bueno, perfecto. Pues a ver, Daniel. Es que yo había leído que igual las superficies son sensibles a la temperatura y que con la temperatura cambiaban las dioptrías. Entonces me preguntaba que los lentes que, por ejemplo, nos mandamos a hacer así como que qué materiales deben de tener para que no, con la temperatura no cambien. Se modifican y cambian las curvaturas y se cambian los índices de refracción. Aquí no tanto las dioptrías, sino el índice de refracción. Generalmente el tipo de lente que mandamos ya todos es policarbonato, Mica CR39. Es transparente. Hay algunos que, bueno, el mejor lente es el de vidrio, doctores, ¿ok? Pero ya muy pocas ópticas o casi nadie nos vamos a topar con alguien con lente de vidrio, porque es riesgoso, es un poquito más caro y pues siempre el riesgo, ¿no? De que se rompa el pinche vidrio y nos lastime el ojo, ¿no? Entonces, generalmente nos vamos por policarbonato, perdón, SR39, lo van a ver ahí. Es un lente, es plástico, es transparente. El único defecto es que pues, sí se rayan bastante, a diferencia de la mica. Pero estos son los que resisten las diferentes temperaturas, Daniel. Y el cambio es mínimo, igual, porque igual la temperatura afectaría lo que es la córnea y lo que es el cristalino, y realmente por las temperaturas que tenemos, 36 grados, siempre mantienen una estabilidad adecuada, pero los materiales externos sí se doblan o cambian su transparencia, su índice de refracción. Ok, doctor, gracias. ¿No de qué? ¿Alguien más? Doctor, yo sí tengo una pregunta. Digo, ¿sabe? Cuando menciona que los lentes convergentes van a formar una imagen falsa, o sea, siempre se va a ver como, por ejemplo, en los espejos, que se ve al revés. Sería una imagen divergente. El convergente converge en un punto específico y forma la imagen verdadera, que es un Ah, lente ok, sí, convexo, sí, Ricardo. al revés. Un lente divergente es hacia afuera, Ajá, se van hacia afuera y imágenes y imagen se forma una falsa. imagen anterior, ¿vale? Es una imagen virtual y tienes razón, es una imagen que se ve falso. Pero permíteme tantito, perdón, permíteme tantito. Perdón, es que mi perro tiene la cola bien larga y estaba tocando y pensé que quería golpear, pero no. Ahora sí, Ricardo, entonces recordar convexos y cóncavos, ¿ok? El convexo me va a converger en un punto específico la misma imagen. Que ahorita vamos a platicar de eso. Y el divergente forma una imagen falsa. Exactamente. ¿Qué ejemplo habías puesto tú, mi Ricardo? El de los espejos. El espejo más sería una reflexión, porque está dándote la misma imagen, pero chueca. Aquí es otro tipo de cosa, porque no está reflejado esa imagen, sino la estás viendo reflejada. El lente, que es un lente cóncavo, te forma la imagen sobre una superficie, que es lo que te vamos a ver aquí en unos ejemplos, Ricardo, ¿vale? Pero son dos cosas diferentes. Pero sí tienes la idea de que no es una imagen real. Entonces, hay algunas patologías oculares que necesitan formar esa imagen falsa, virtual, para que puedan ser entendidas o puedan ser captadas por el globo ocular de acuerdo a sus manifestaciones. Tienes el punto, pero espero ahorita ver, con lo que hablemos ahorita, quedarte un poquito más claro de esto. ¿Vale, Ricardo? Pero son dos cosas diferentes, ¿ok? Sí, doctor, gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos a continuar y ahorita seguimos platicando acá. Y bueno, recordad esta imagen, acuérdense, divergentes negativas son lentes cóncavas, convergentes positivas son lentes convexas. Aquí volvemos a la imagen, pero no se forma ninguna imagen. Vean cómo inciden los rayos paralelos. Atraviesa el lente cóncavo y se divergen, doctores. Aquí no está formando imágenes, ¿vale? El lente convergente atraviesa el lente, los haces de luz, y vean, convergen en un punto específico, que es lo mismo que sucede en el ojo normal. El ojo es un sistema óptico positivo, tiene la córnea, que es un lente convexo, el cristalino, que es un lente convexo, y al atravesar la luz este ojito, convergen en un punto específico, que es la mácula, doctores, ¿ok? Esto es la finalidad de un ojo hemétrope, doctores. El ojo hemétrope es un ojo que sin necesidad de ningún lente puede ver directamente a lo lejos sin ningún problema, ¿ok?
¿Quién de aquí no utiliza lentes? Jesús, ¿no utilizas lentes o sí utilizas lentes, Jesús? Nada, parece No, que no. doctor, no necesito. Ahí está, mira, hasta payaso nos salió Jesús de que no necesita lentes. Está bien, Jesús. No, no es cierto. Está bien, hay gente que así no requiere, y una parte importante es con lo que vamos a acabar la clase, pero ahorita vamos a hablar de eso. Por ejemplo, Jesús, su mismo ojito está haciendo que no requiera utilizar ningún tipo de lentes. Sus mismos lentes que tiene él hace que de lejos vea bien y de cerca, como vamos a ver ahorita, también le está ayudando. ¿Okay? Es generalmente un paciente relativamente sano y es lo que se considera como ojo emétrico, doctores. Como el sistema converge en un punto específico, el globo ocular, debido a sus lentes convexos, va a ser un sistema óptico de tipo positivo, doctores, porque lo va a representar en un punto específico que es la mácula. Ya viene el ejemplo de lo que platicábamos ahorita con Ricardo. Las imágenes convergentes se van a observar detrás de un lente en un esquema, doctores. Pero en el ojo ya no hay esquemas, porque es un ojo positivo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo pusiera un lente convergente o divergente en el ojito? Se pierde en el infinito, se forman adelante del lente, y pues sí, se va a formar una imagen virtual. Esta imagen virtual es lo que estábamos platicando ahorita, no es lo mismo que un espejo, sino es una imagen de la misma imagen, pero es falsa, tiene diferentes condiciones. Estos lentes divergentes o cóncavos se consideran lentes negativas. ¿Y a eso qué se refiere? Vean, tenemos un lente convergente, ponemos una vela, que es el tipo de ejemplo que veían ustedes en física, lo ponemos a una distancia determinada, ponemos un lente convexo que atraviesa esta imagen y lo más seguro es que detrás de este lente veamos un lente, la misma imagen de la vela. ¿Ok? Hace que converja en un punto determinado, si quieres lo mido, y si lo mide en 1 metro, se forma en 1 metro la imagen con respecto al lente, pues lo más seguro es que este lente tenga el poder de una dioptría, ¿vale? Pero este es el ejemplo de la imagen virtual. ¿Qué pasa? Tengo la misma vela, pongo un lente cóncavo, se pierde en el infinito, sí, se pierde en el infinito por detrás del lente, pero miren, se forma una imagen virtual chiquita, doctores, ¿ok? Esta imagen virtual chiquita es la que se va a producir por el lente. ¿Y qué quiere decir? Que en un ojo, por ejemplo, miope, la base del tratamiento del miope, que es un ojo muy, muy grande, es a base de lentes negativos, de lentes cóncavos o lentes divergentes. Son los 3 nombres que tienen este tipo de lentes. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que una imagen falsa virtual sea captada por el ojito para que llegue a un punto determinado que es la mácula y podamos ver. Entonces, cuando estamos aquí ligando con el chavo que nos gusta, y queremos sonar románticos y que sepamos oftalmo, entonces si tú eres miope, lástima, Jesús no va a poder hacer eso, se va a quitar los lentes y le va a decir al chavo, la chava, dice, déjame verte con mis verdaderos ojos, porque no va a haber nada, doctores, ¿ok? Cuando yo me pongo mis lentes cóncavos, voy a formar una imagen virtual de esa persona, que es la que va a captar mi ojito para yo poder iniciar la interpretación de esa imagen, doctores, ¿ok? Eso es la base del tratamiento de una miopía, un lente cóncavo. ¿Okay? Va a formarse una imagen virtual en la mácula, pero es una imagen falsa, Ricardo. No es una imagen real. Entonces, es lo que generalmente los miopes vivimos dentro de la Matrix. O sea, no sabemos lo que es real o no. Pocas palabras, ¿no? Porque si vemos así, pues vemos todo feo, ¿no? Entonces, aquí mis lentes me ayudan a dar una ilusión de lo que es estar viendo bien, Ricardo. No sé si te quedó un poquito más claro lo que tenías tú de duda. Sí, doctor, ahora sí es que sí me estaba haciendo como que ahí bolas yo solo. Una confusión, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, espero que haya quedado un poquito claro. Y esa es la base. Y si entendemos esto, ya entendimos cómo tratar lo que es la miopía, ¿no? Ahora, vamos a hablar en general de cómo llegan los haces de luz. Los haces de luz generalmente llegan hechos un desmadre, doctores. ¿Cuál es la principal fuente de luz que tenemos en nuestro entorno, doctores? El sol, doctor. El sol, ¿no? Entonces el sol va y ¡pah! Putas madres, trancazo, doctores, de luz, ¡pah! Entonces, ahora sí, señor Sol, dame lo que me merezco, doctor, ¿no? Entonces va y cae replegado en el coche, en el jardín, en la banca, en el viene. Y dependiendo de nosotros en lo que nos vamos enfocando, doctores, es donde va a caer el sol. Y si me enfoco en esa persona, es lo que ese reflejo de la luz de esa persona va a llegar a mi ojo. Y mi ojo es lo que va a captar dependiendo qué tanto quiero ver de esa persona, ¿no? Generalmente llega reflejados al medio óptico, nunca van a llegar directos, como ver al sol directo, vamos a tener un trancazo, y se limita únicamente a los que pasan por la pupila. Recordad, la pupila es un esfínter que se encarga de controlar la luz, ¿no? Si hay mucha cantidad de luz, ¿qué va a pasar con la pupila? Se cierra. Si hay una obscuridad, hay una baja cantidad de luz,
¿qué va a pasar con esa pupila? Se abre un poquito para permitir que entre más luz de forma natural en esos ojitos, ¿ok? Entonces, estoy reflejando lo que quiero ver, va a llegar directamente a la luz. Si hay una zona iluminada, se cierra la pupila y lo concentro un poco más para que lo dirija a un punto específico, atraviese los lentes naturales que tiene el ojito, si es que no tiene lentes, y llega a un punto específico, lo que es la mácula, doctores, y podamos ver nosotros lo que estamos reflejando. ¿Qué va pasando si se aleja el objeto? Si se aleja un objeto, solo van a llegar los que están más paralelos, ¿ok? Son los que están más lejanos, ¿ok? Y es ahí viene el término del por qué hacemos las pruebas a determinadas distancias, doctores, ¿ok? Vean, hacer rayos de luz, los rayos van a llegar paralelos, y esto lo definió Monnoyer y lo definió Snelling, doctores. Dijo que a los 6 metros, como ellos veían bien, ellos definieron que a los 6 metros era lo básico, y entendieron que veían bien, veían clarito a los 6 metros porque definían que los rayos de luz venían directamente paralelos. Podían entrar al ojito de forma normal y si ellos se consideraban sanos, entraba sin ningún problema a la mácula, sin requerir ningún tipo de ayuda, ¿vale? Por eso se definió que la base de la prueba, que a los 6 metros es cuando más paralelos llegan los rayos de luz. Y es lo que decíamos, a veces lo podemos hacer a 3 metros, bueno, siguen llegando paralelos, aunque ya no es tan largo, pero si hacemos la prueba de exploración oftalmológica a un punto más cercanito, sí tenemos que representar a qué distancia se hizo, porque se va perdiendo ese paralelismo de la distancia y pues la calidad visual que se está midiendo ya no es la más adecuada. ¿Okay? Vean qué pasa cuando se acerca un objeto. A 30 centímetros, vean la velita, se pierde ese paralelismo y pues realmente al no estar paralelos, el ojo no lo puede captar. ¿Okay? Es lo mismo que hacemos con el celular o con la botella, ¿no? Me acerco y la voy viendo claro hasta que llega un punto en que ya no la veo. ¿Por qué? Porque se pierde ese paralelismo y mi ojo no es capaz de poder verla de forma clara. ¿Ok? O el lápiz igual, lo acerco el lápiz, y a veces nos cansamos y nosotros mismos nos separamos porque ya no podemos tener esa capacidad. Ahí es cuando entra un punto muy importante en el ojito, que es la acomodación, doctores. Bueno, recordar, la base se llegó a que se dijo que los rayos paralelos llegaban a 6 metros y eso se definió de manera óptica, bueno, con los ópticos de Monnoyer y Snellen. Más allá de los 6 metros dijeron que no influía en el sistema óptico. Entonces levantaba la mano, por ejemplo, Jocelyn decía, es que yo veo más. No, ya no ves más porque 3 vemos 6 metros y aquí se basa. Aquí no hay opiniones diferentes. 6 metros es lo que yo veo. Se estableció que a los 6 metros era la visión máxima y es por eso que las pruebas se realizan ¿a cuánto? Se realizan a 6 metros. ¿Ok? Ahora, a medida de que se va acercando la luz, se va haciendo más divergente, como vemos acá, ya vimos, se va haciendo más divergente. Entonces, ¿qué pasa si caen divergentes? Pues no veríamos, se ve borroso. Pero ahí es cuando entra nuestra maravillosa máquina que es el ojo, doctores. ¿Okay? Acuérdense que el ojito tiene un mecanismo que se llama acomodación. Esa acomodación involucra tanto la pupila, que hace una miosis, se cierra un poquito para captar más de cerca los rayos de luz, hace que el músculo ciliar, que ya platicamos la clase anterior, jala el cristalino se abomba, y al hacer miosis y al estar el cristalino con mayor tamaño, está más gordo el cristalino, hace que haya mayor poder dentro del ojito, y hace que lo que captemos a corta distancia, con esta acomodación, se pueda ver de forma adecuada a nivel de nuestra mácula, llega adecuadamente a la mácula, y de ahí inicia el proceso de interpretación, ¿ok? Esto es el reflejo de acomodación, que el reflejo de acomodación, a medida que vamos envejeciendo, ¿qué va pasando? Nos ponemos a 30 centímetros y ya no vemos lo que es. Yo veía bien de cerca. Entonces, ¿qué hacen ahora sus papás? O sea, porque yo no, yo todavía puedo ver bien de cerca. Se alejan un poco esto, ¿no? ¿Y por qué ven mejor alejándose ese aparato sin usar sus lentes? ¿Por qué creen cuando quieren ver su celular y se lo alejan un poco o les enseñan su cara deslegalizado con sus 5 y sus 6, se alejan y no, papá, no te acerques, no te alejes tanto? No, se lo alejan a una distancia. ¿Por qué creen que se lo alejarían, doctores? Porque ahora convergen y ya no son divergentes por la distancia. Ok, ya no tiene la capacidad del ojo de poder captarlos, pero entonces, ¿por qué se los alejan? ¿Por qué al alejárselo ven mejor? Porque la distancia hace que los rayos no se dispersen, sino que converjan. Llegan más paralelos, Luz.
Esa es la definición. Si yo me alejo y me estoy haciendo aquí, se van convergiendo, se van haciendo más divergentes, no tanto de convergencia, se van haciendo más divergentes, yo me lo alejo. Y al alejármelo, como ya no tengo la capacidad de hacer acomodación, ¿qué hago? Ya no necesito ese poder que captaba los rayos con los rayos divergentes, captan lo necesario y lo interpretan, porque ya no tengo esa capacidad. Entonces lo que hacen la gente que quiere ver de cerca esta edad es se alejan un poquito más para tener un mayor paralelismo y puedan ver de cerca sin requerir lo que es la acomodación. ¿Okay? Por eso van a andar peleando ahí como, ay, yo ya no veo, ¿por qué? Están buscando un poquito de que su ojo sin la acomodación puedan ver de cerca. ¿Okay? Que eso rápido, fácil se sustituye con unos lentes de visión présbica que tienen la visión, que ya hablaremos el día de mañana de eso. ¿Okay? Pero es la base de todo esto. Si entendemos lo que es la acomodación y por qué vemos de lejos de forma paralela bien y de cerca requerimos el poder de la acomodación con un poco del poder de la córnea, eso va a corregir ese defecto para ver de cerca. ¿Vale, Docs? Ya hablaremos cuando se va perdiendo de esto. Y con eso llegamos a la primera manifestación de alteración oftalmológica, que es la hemetropía. La hemetropía tal cual, como dice, voy a hacerle de profesor de la UAP, dice, ay, ¿por qué se puso más blanco? Ay, está cambiando se puso más blanco. Bueno, por decir profesor UAP, miren, nos cambiaron el brillo de mi pantalla. Dice, es aquel que en un estado de reposo y percibiendo los rayos paralelos en su superficie, su longitud y sus curvaturas hacen que los rayos de luz caigan exactamente en el punto de la mácula. Entonces, por ejemplo, Jesús, que no tiene ningún problema de lentes, se puede ver de lejos de pelos y de cerca va a ver también muy bien. ¿Por qué? Porque su acomodación le está ayudando. ¿Vale? Entonces, es un ejemplo de un ojo sano. Y este primer ejemplo es el primer dibujo que me van a hacer de sus sistemas ópticos. De los sistemas ópticos, abro paréntesis, de la rúbrica, y algunos que ya me regañaron, está mal la rúbrica, voy a hacer un trabajo repinche, voy a sacar mejor calificación. Doctor, se pusieron mal las rúbricas nada más, ¿ok? Bueno, pero seguimos en la broma. La rúbrica que me interesa, que deben de tener sus dibujos es, uno, su nombre, su matrícula, su horario de clase, el dibujo y de dónde lo sacaron. De dónde lo sacaron, por favor, con bibliografía APA, doctores. ¿Por qué diablos con bibliografía APA, doctores? Porque es como un servicio de la comunidad hacia ustedes para que más adelante que tengan que entregar trabajos mucho más complejos, tengan la idea de cómo hacer una bibliografía APA, doctores. No por más, un poquito por joderlos tal vez sí, pero quiero que lo hagan un poquito más para que más adelante otros maestros digan, ay, güey, APA, pues le pongo hasta la de Vancouver, chingado, eso es, no hay ningún problema, pero para eso quiero que pongan las APAs, ¿no? Que es lo más común para hacer los trabajos, ¿ok? Si no lleva alguno de esos, ya no es trabajo aceptado, ¿ok, Docs? Entonces, cierro paréntesis de este breviario cultural, y pues bueno, volvemos a explicar lo que es la metropía, es el primer dibujo que quiero que realice, ¿no? Llegan paralelos, llegan a 6 metros, la córnea permite el paso de esto, desde ahí empieza a cambiar la dirección de los rayos de luz, el cristalino con su poder, si vienen de lejos, permite el paso de luz, y como es un lente convexo, va a hacer que llegue a un punto específico. El punto específico en el que me interesa que lleguen estos en un ojo normal es la mácula. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante. Todos, por ejemplo, Jesús y todos los que no utilizan lentes, todos podemos tener un poquito de graduación, pero es discriminativa, doctores. Y esto es un punto bien importante. Si tú haces una óptica, es muy difícil que saques 0, 0. Si hay algunos, hasta les tomo foto. Pero generalmente tenemos .25, .50, pero no lo requerimos. Entonces, una parte importante que entendamos esto es que hay que dar graduación únicamente cuando en verdad el paciente lo requiera. ¿Okay? En la base de todo eso, porque a veces van a hacer una óptica y tienes .50, te lo dan y pues veo normal, veo bien. O sea, créeme que si yo tuviera mi óptica, pues generalmente a todos les doy lentes, hasta el perro que vaya acompañando, el perro, el animal, le doy sus lentes, doctores. No estoy hablando de otro perro, doctores. Pero bueno, aquí, pues bueno, si tengo mi óptica, pero pues es muy sencilla, pero yo prefiero mejor darle solo a los pacientes que requieran o tengan una patología y explicarle eso, doctores, ¿vale? Entonces, para que tengamos esa idea, y con estas tristes palabras en el que me acuerdo por qué no tengo tanto dinero, acabamos la clase del día de hoy, doctores. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Bueno. A ver qué pasó. ¿Quién alzó la mano? Daniel. De cerca 30 centímetros, 14 pulgadas, Daniel, porque ahí
a los 30 centímetros tu acomodación va a tener su máximo desempeño. Es cuando va a tener ahí todo. Si tú te acercas más, se va a romper ese reflejo de acomodación y aunque tenga ese poder, ya no va a alcanzar a ver. Entonces, de cerquita sí no podemos. Lo máximo de distancia cercana para explorarlo son 14 pulgadas o 30 centímetros, ¿vale? ¿Alguien más? Muy bien, Docs. Pues gracias, perdón por esperarme. Mañana nos vemos. Empiezan a hacer sus tareas. Tenemos un lapso de tiempo. Ahorita todavía estamos así en la huevonería, todo eso. Ya cuando se nos empieza a caer el mundo, ya hasta en días que no debemos de vernos, nos vamos a ver, doctores. ¿Ok? Entonces ahorita, tranquilos, descansen, vayan a sus fiestas de integración, vayan a la bienvenida. Pero bien, mañana nos vemos, doctores. ¿Vale? Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Mir. No, sí, pero ya mejor mañana. Es de los videos que nos mandó por lo de la dioptría y el queratómetro. Pero ya mejor mañana le hago la pregunta. Bueno, mañana que avanzamos un poquito ya platicamos de esto, ¿vale? Ándame, cuídense mucho, nos estamos viendo. Estén bien. Tenga buen día, Doctor. Mañana, Doctor, gracias. buen día, Gracias, quiero- Mañana, doctor, gracias. Mañana, buenas noches, bye.